En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este estudio del libro de San Juan. Estamos en el prólogo donde Jesucristo se relaciona con Dios el Padre. Estamos viendo cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe respecto al Mesías, respecto a Jesús, quién es Jesús, y declara la deidad de Cristo desde el principio, desde las primeras palabras. En el principio era el Verbo. Aquí lo que está declarando es que Jesucristo, a quien se le llama aquí logos, verbo, palabra, discurso, revelación, Él es eterno. En el principio era el verbo. Está hablando que en el principio, podríamos nosotros quitar la palabra principio y poner la palabra eternidad. En la eternidad era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí está hablando de que Cristo ha tenido comunión con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo desde la eternidad. Dios nunca ha estado sin comunicarse consigo mismo, porque Dios subsiste en tres personas que comparten las mismas características, atributos y también esencia y naturaleza. Eso, claro, no lo podemos entender nosotros, pero nos ha sido revelado tanto por Cristo como por el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí se nos revela quién es Cristo. Cristo ha estado eternamente en comunión con el Padre, pero también en comunión con el Espíritu Santo. Y dice aquí, y el verbo era con Dios, en comunión con Dios, en el seno del Padre, como dice más adelante en el versículo 18 de este capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor está en el Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos. Quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre. ¿Cuántas veces dijo Jesús a Felipe cuando él le dijo, muéstranos al Padre y nos basta? Y el Señor le dice, Felipe, ¿cuántas veces yo he estado con vosotros y no me conocéis? Yo y el Padre somos una sola cosa, declaró en otra parte. Y en cuanto a Felipe le dijo, y no me conocéis, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Bueno, y luego declara Juan que Jesucristo no solamente es Dios, sino que es el creador de las cosas visibles e invisibles. Esto está escrito en el libro de Colosenses, y el libro de Colosenses lo escribió el apóstol Pablo, cuando dijo que en Cristo fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él,
y para Él. Y Él es antes. Cristo es antes de todas las cosas. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el creador eterno que hizo todo cuanto es y existe. Y nos creó a nosotros, las cosas visibles e invisibles. En la expresión cosas, ahí estamos incluidos, hermano, usted y yo, que somos creados, que nuestro cuerpo fue tomado del polvo de la tierra y son las cosas que nosotros vemos con nuestros propios ojos visibles y materiales. Pero también Cristo es el autor de las cosas invisibles, de los ángeles, tronos, dominios, principados. Todas esas cosas surgieron de la mano de Cristo, pero debemos de entender nosotros, los cristianos, que cada vez que se habla de la creación, tanto la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu igualmente participan en esa creación. Ahora dice que Cristo era la luz de los hombres y que la luz vino a este mundo y que la luz resplandeció en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una referencia, amado hermano, a cómo Jesucristo vino a este mundo. Él vino, Él se encarnó, Él se manifestó como la luz de los hombres. Yo soy la vida, dijo el Señor, y yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, dijo también el Señor, tiene vida y ha pasado de muerte a vida eterna. Pero también se declara en estas palabras que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Esto también es una referencia a cómo los hombres rechazaron a Jesucristo. Él vino y aproximadamente a los 30 años se manifestó como el Mesías prometido al pueblo de Israel, como aquel que venía a salvar al pueblo de sus pecados. Y como los hombres que habían estado en tinieblas sin conocimiento de Dios, y como los hombres que habían estado en esclavitud de Satanás, se opusieron a Cristo, rechazaron a Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces aquí dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz los venció, porque la luz resplandece en las tinieblas. Por eso se declara también que en cierto momento, cuando Cristo visitaba aldeas, pueblos, regiones, predicando el Evangelio, se dice, y el pueblo que estaba en tinieblas, luz les resplandeció. El propósito de Dios se llevó a cabo a pesar de la oposición de los hombres perversos y malos y a pesar también de la oposición de Satanás y sus demonios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús fue llevado a la cruz para poder así el Señor tomar nuestros pecados, expiar esos pecados y poder salvarnos. Fue muerto allí en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día el Señor resucitó venciendo la muerte. Y esto es lo que se declara aquí, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego de que el Señor que Juan en su libro está
hablando precisamente del Verbo en relación con la Trinidad, en relación con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo, y luego que habla también en relación con los hombres que se opusieron a la venida de Cristo como el Mesías, no creyeron que fuera el Mesías y lo rechazaron, pero sin embargo se cumplió el propósito de Dios. Dios no puede ser vencido. La luz vino a este mundo que estaba en tinieblas y en pecados, y los que se opusieron a Cristo no pudieron frustrar el plan redentor de Dios, y Cristo prevaleció venciendo el pecado, venciendo el sepulcro, venciendo a Satanás y venciendo la muerte. Luego en el verso 6 en adelante se habla de Cristo en relación con Juan el Bautista. Habla del testimonio de Juan el Bautista. Hubo un hombre, versículo 6, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, de la luz del mundo, que es Jesucristo, el Logos eterno, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se habla aquí pues del ministerio de Juan. Juan era contemporáneo de Jesús, primo de Jesús. Era 6 meses mayor que Jesús. Juan fue un profeta que iba a ser el precursor de Cristo, en el sentido de que este profeta iba a anunciar la venida del Mesías al pueblo de Israel. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, cuando María fue a saludar a Elizabeth y la saludó. El niño Juan brincó, se movió en el vientre de su madre Elizabeth, y el niño fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aquí Juan empezó su ministerio antes de que Cristo se manifestase. Y Juan era tan poderoso en el Espíritu que no tuvo necesidad de entrar a las plazas públicas, al centro de las ciudades o aldeas y caseríos, sino que Juan ministraba la palabra de Dios en el desierto, en el río Jordán, a orillas del río Jordán. Allí anunciaba el mensaje del Evangelio y predicaba el arrepentimiento para con Dios, y anunciaba la venida del Mesías, y decía que era necesario que el pueblo estuviese espiritualmente preparado, que el pueblo se arrepintiese de sus pecados, porque venía uno tras de él, del cual decía él: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dice. Él es antes que yo, anunciando la divinidad de Cristo, la eternidad de Cristo, y además él decía
de que él venía y que iba a bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Yo, dice, bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es muy poderoso, es antes que mí. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Este era el testimonio de Juan. Cuando vinieron a él, lo confundieron, le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Y él dijo, no. ¿Tú eres alguno de los profetas? Él dijo, no. Y entonces él dijo, yo soy el que da testimonio, soy una voz en el desierto que anuncia la venida del Mesías. Arrepentíos, convertíos, porque Juan fue enviado para preparar al pueblo de Israel para que cuando Jesús se manifestase, el pueblo creyera en Jesús. Por eso Juan en el verso 6 declara, hubo un hombre enviado de Dios, era el profeta de Dios, aunque los fariseos, los escribas, los sacerdotes, la élite religiosa y gobernante de Israel no creyeron en el ministerio de Juan. Aunque ellos no creyeron, Juan era un hombre enviado por Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, que es Cristo, a fin de que todos creyesen por medio de él, por medio de su testimonio. Y claro, las multitudes salían a Juan, venían al Jordán, escuchaban a Juan. Era una multitud que venía guiada por el Espíritu Santo, y Juan era un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, que no tenía que ir a las plazas públicas, sino que la gente venía de las ciudades a escuchar a Juan a orilla del río. Y allí los que se arrepentían eran bautizados por Juan. Luego en el verso 8, Juan, el escritor de este evangelio, dice, no era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesucristo, que alumbra a todo hombre, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Entonces, aquella luz verdadera que es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fue enviado por Dios a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí pues Juan declara que Jesús es la luz de todo hombre, de aquellos que ciertamente creen en él. Es la luz de la iglesia. Él es el que nos ha alumbrado, concediéndonos la vida eterna, el conocimiento de las cosas espirituales divinas, el conocimiento del Evangelio. Y él es el que constituyó y creó a este mundo. Por él el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció, especialmente hablando del pueblo de Israel. Actualmente Jesús es la luz de todo hombre, pero los hombres no le conocen porque no quieren arrepentirse, no quieren dejar sus malos caminos y sus pecados y sus iniquidades. Pero mañana vamos a hablar de cómo se manifestó Jesucristo, cómo Cristo vino al mundo y cómo el mundo lo rechazó, pero también cómo muchos de este mundo le han recibido y fueron salvos. Lo espero mañana.
Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network.